Bienvenidos a nuestro lunes de historia. Savannah, Georgia, a principios del siglo XVIII, era una colonia joven y tosca en la frontera estadounidense. Fundada en 1733 por James Oglethorpe, fue concebida como un refugio para los pobres y perseguidos de Inglaterra, ofreciéndoles la oportunidad de una nueva vida. La colonia era un crisol de nacionalidades y religiones. Anglicanos convivían con judíos mientras varias denominaciones protestantes buscaban establecerse. A pesar de la visión de Oglethorpe de una colonia moralmente recta, Savannah enfrentó desafíos. Los primeros colonos lucharon contra la pobreza, las enfermedades y la constante amenaza de conflicto con la Florida española al sur. Las necesidades espirituales de los colonos eran significativas. Si bien la Iglesia de Inglaterra dominaba como la Iglesia establecida, su influencia aún era tenue en esta nueva tierra. Muchos colonos carecían de acceso a servicios religiosos e instrucción regulares. Los desafíos de la vida fronteriza, junto con el diverso panorama religioso, crearon un vacío espiritual que necesitaba ser llenado. En este entorno, entró un grupo de evangelistas apasionados, impulsados por el deseo de difundir el mensaje del metodismo y revitalizar la fe cristiana. Sus esfuerzos dejarían una marca indeleble en Savannah y contribuirían significativamente al crecimiento del evangelismo protestante en Estados Unidos. La llegada de John y Charles Wesley, junto con otras figuras como George Whitefield y los hermanos moravos, marcó un punto de inflexión en la vida espiritual de Savannah. Sus incansables esfuerzos por predicar el Evangelio, establecer iglesias y atender las necesidades de los colonos sentarían las bases para un vibrante movimiento protestante que florecería en las décadas siguientes. Sus desafíos fueron muchos, desde recepciones hostiles hasta los rigores de la vida fronteriza, pero su compromiso con su misión nunca flaqueó. La historia del evangelismo temprano en Savannah es un testimonio del poder de la fe, la resiliencia del espíritu humano y el legado perdurable de aquellos que se atrevieron a difundir el Evangelio en una nueva tierra. John y Charles Wesley llegaron a Savannah en 1735, impulsados por un sentido de misión y un deseo de reformar la Iglesia de Inglaterra desde adentro. John, ordenado sacerdote anglicano, fue nombrado ministro de la colonia. Charles, también ministro ordenado, sirvió como asistente y secretario de John. Su objetivo era inculcar un profundo sentido de piedad personal y moralidad entre los colonos, influenciados por las enseñanzas de los moravos, a quienes habían conocido en su viaje a América. Los Wesley enfatizaron la conversión personal, un enfoque metódico para el crecimiento espiritual y un fuerte énfasis en la acción social. Los hermanos se dedicaron de lleno a su trabajo realizando servicios diarios, visitando a los enfermos y estableciendo escuelas. John Wesley, en particular, era conocido por su riguroso horario y su inquebrantable compromiso con sus deberes pastorales. Predicaba tanto en interiores como al aire libre, a menudo enfrentando un clima hostil y multitudes escépticas. Charles, un talentoso escritor de himnos, usó sus talentos musicales para involucrar a los colonos y difundir el Evangelio a través del canto. Sin embargo, su tiempo en Savannah no estuvo exento de desafíos. Su estricto código moral y su énfasis en la responsabilidad personal a menudo chocaban con las realidades de la vida fronteriza. Algunos colonos se molestaron por sus críticas a los juegos de azar, la embriaguez y otros vicios prevalentes en la colonia. La rígida adhesión de John a la doctrina de la Iglesia y su estilo a veces conflictivo le ganaron enemigos. Su romance fallido con Sophia Hopkey, una joven de una prominente familia de Savannah, lo alienó aún más de algunos sectores de la comunidad. El escándalo y la batalla legal que siguieron lo obligaron a abandonar Georgia en 1737. Charles, enfrentando problemas de salud y desilusión, ya había regresado a Inglaterra el año anterior. Aunque su tiempo en Savannah fue corto y estuvo marcado por reveses, los hermanos Wesley dejaron un legado perdurable. Su énfasis en la piedad personal, el crecimiento espiritual metódico y la acción social formarían los principios centrales del metodismo, un movimiento que se extendería por Inglaterra y América en las décadas siguientes. Mientras los hermanos Wesley luchaban por establecerse en Savannah, otro predicador carismático encontró terreno fértil para su mensaje. George Whitefield, un asociado cercano de los Wesley y también sacerdote anglicano, llegó a Georgia en 1738.
Conocido por su voz resonante, su estilo de predicación teatral y su capacidad para conectar con el público a nivel emocional, Whitefield se convirtió en una sensación. Viajó extensamente por toda la colonia, predicando en iglesias, campos abiertos y en cualquier lugar donde pudiera reunir una multitud. A diferencia de los Wesley, que se enfocaban en ministrar a los colonos de Savannah, Whitefield llevó su mensaje a toda la colonia. Estableció un orfanato cerca de Savannah, creyendo que cuidar a los huérfanos era una expresión esencial del amor cristiano y una forma de llegar a los miembros más vulnerables de la sociedad. Predicó apasionadamente contra la esclavitud, una postura que resonó con algunos colonos pero alienó a otros en una sociedad que dependía en gran medida del trabajo esclavo. Sus sermones enfatizaban la necesidad de la conversión personal, la importancia de experimentar un nuevo nacimiento a través de la fe en Jesucristo. Utilizó imágenes vívidas y un lenguaje emotivo para pintar un cuadro de los horrores del infierno y las alegrías del cielo, cautivando a sus oyentes e inspirándolos a buscar la salvación. El impacto de Whitefield en la Georgia colonial fue profundo. Ayudó a desencadenar un avivamiento religioso, conocido como el Gran Despertar, que se extendió por las colonias americanas en las décadas de 1730 y 1740. Su énfasis en la conversión personal, la predicación emocional y la centralidad de la Biblia resonó con los colonos hambrientos de significado espiritual. Sección 5. Un legado de avivamiento. El impacto perdurable del evangelismo temprano. Los esfuerzos de los Wesley, Whitefield, los moravos y otros evangelistas tempranos tuvieron un impacto profundo y duradero en el panorama religioso de Georgia y más allá. Su predicación apasionada, junto con su compromiso con la educación, la reforma social y el trabajo misionero, ayudó a desencadenar el Gran Despertar, un avivamiento religioso que se extendió por las colonias americanas en las décadas de 1730 y 1740. Este avivamiento transformó el panorama religioso de Estados Unidos, lo que llevó a la formación de nuevas denominaciones, un renovado énfasis en la piedad personal y la conversión, y un aumento en el fervor religioso. El énfasis en la predicación emocional y la conversión personal, defendido por figuras como Whitefield, rompió las barreras tradicionales entre el clero y los laicos. Fomentó un enfoque más personal y emocional de la fe, empoderando a las personas para experimentar a Dios directamente en lugar de únicamente a través de la intermediación de un sacerdote o una jerarquía eclesiástica. El fervor evangélico del Gran Despertar también tuvo un impacto social significativo. Contribuyó a un creciente sentido de identidad y unidad estadounidense, ya que los colonos de diferentes orígenes y denominaciones encontraron puntos en común en sus experiencias religiosas compartidas. También impulsó el activismo social, a medida que los evangélicos se volvieron cada vez más vocales en su oposición a la esclavitud, su defensa de los pobres y marginados, y su creencia en la importancia de la educación para todos. El legado del evangelismo temprano en Georgia se extiende mucho más allá de los límites de la propia colonia. Sentó las bases para el florecimiento de las denominaciones protestantes en Estados Unidos, particularmente las iglesias metodistas y bautistas, que abrazaron el celo evangélico, el énfasis en la conversión personal y el compromiso con la acción social que caracterizó al Gran Despertar.